mirábamos, porque es muy largo, la película nueva de Avatar. Recién la subieron a Disney Plus. Y está de más. Algunas partes tenemos que poner afuera porque, claro, hace parte de una religiosidad diferente. Y valió la pena eso también porque pudimos hablar con los niños sobre eso, ¿no? Pero una cosa muy linda de Avatar es el saludo, ¿no? ¿Se acuerdan cómo es? ¿Quién la vio? Te veo. Bien, Hans, te veo, ¿no? Y ese te veo significa mucho más que nuestro hola, y está muy bueno, porque hoy en día el hola es casi una obligación si es que saludamos, pero no vemos las personas, ¿no? No miramos a los ojos y decimos te veo, o te considero, estás en mi presencia ahora, eres alguien importante para mí, ¿no? Los textos de hoy tienen mucho de eso, ¿no? Te veo, como Dios nos ve. No apenas desde lejos nos saluda, pero Dios nos ve integralmente. Dios nos conoce. Pero ese te veo puede ser algo bastante peligroso para nosotros. Dios nos ve. Ve nuestro corazón, ve nuestras obras, ve nuestros pensamientos. Entonces, el te veo de hoy hay que ser entendido como Dios nos ve verdaderamente. Y hablando en parábolas, hoy voy a hablar de varios ejemplos de parábolas, ¿no? Me acordé de una otra parábola que es la del picnic de la familia de tortugas. ¿Alguien conoce esa parábola? ¿No? Qué bueno. Dice que una familia de tortugas decide irse de campamento, hacer un picnic. Pero lo que pasa es que las tortugas demoran un poco, ¿no? Entonces el viaje todo de la familia de tortugas iba a demorar 2 semanas. Al final de una semana, la mamá tortuga se da cuenta de que se habían olvidado la jalea. Empiezan toda una reunión para ver qué hacer si llegan al local sin la jalea. Hacen una asamblea, un cuarto intermedio, otra. Finalmente deciden que el tortuguito más viejo de la familia, el hijo primero, iba a volver a casa a buscar la jalea. Estamos hablando de una semana para volver a llegar a casa y otra semana para volver hasta donde estaban y otra semana más para llegar al local del picnic. Pero el tortuguito dice, yo voy, pero con una condición, que nadie empiece a comer las tostadas, ni las frutas, ni nada, quieren así como están, porque no es justo que yo vaya a buscar la jalea y ustedes empiecen a comer. Entonces todos dijeron, no vamos a comer. Bueno, el tortugo empieza a volver a su casa y todos quedan esperando. Pasa una semana, pasa 2 y el tortuguito no vuelve. Esperan un poco más, por ahí se tuvo algún empecillo en el camino. Esperan un día más, 2 días más, una semana más y nada de volver. Ya eran 3 semanas que estaban esperando. Y finalmente el tortuguito menor, el bebecito, dice, yo no aguanto, yo voy a comer. Y empieza a comer. Y el otro hermano del medio también dice, yo estoy muerto de hambre, y agarra y le da una mordida a la tostada. Y en este momento, el tortugo hijo mayor, que estaba escondido todo ese tiempo atrás de una planta, salta para afuera y dice, ¡ah! Yo sabía que iban a empezar a comer. La vida de los cristianos puede ser vista de 2 aspectos bajo la justicia. La justicia como un comportamiento moral, o la justicia como un don dado, regalado por Dios. Y quiero hablar de esos 2 aspectos. La justicia como un comportamiento moral es muchas veces
la forma que define para algunas personas si eres o no cristiano, tú y el otro. Entonces, quedas pendiente de tus obras o de las obras y actitudes del otro para ver si hay justicia en ti mismo. A veces más pendiente del otro que de uno mismo, como en el caso de la tortuga. Como en este caso de la tortuga, pasan muchas veces la vida entera mirando lo que hace el otro y olvidándose de vivir su propia vida. Semana pasada leí una frase que me llamó la atención, que decía así: cuando llegues delante de Dios, la única pregunta que Dios no te hará es sobre los pecados de tu prójimo. Puede hacer cualquier pregunta, menos sobre la vida del otro. Pero infelizmente pasamos gran parte de nuestra vida preocupados y pendientes del error del otro, del compañero de trabajo, de un miembro de la familia, de un hermano de la iglesia. Gastamos en el sentido de desperdiciar nuestra vida juzgando la vida de los demás, en vez de mirarse a uno mismo. En vez de apuntar el dedo para el otro y olvidándose de que hay 3 dedos apuntados para uno mismo, o como dice la Biblia, observando la paja en el ojo del otro y olvidándose de la viga que hay en uno mismo. Alguien podría llamar eso de moralismo, hasta de falso moralismo, pero me gusta más la palabra legalismo. El legalismo es un modo operandi, es un modo de operar en este mundo, de vivir en esta vida. Y esto tiene una connotación muy fuerte en el texto del Evangelio de hoy, cuando Jesús es observado por los fariseos. Y ellos dicen: pero mira que el maestro está comiendo con esta gente impura, está hablando con Mateo y los cobradores de impuestos. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos son justamente los que intensificaban la ley. Jesús come con los discípulos a los sábados y ellos critican a Jesús. Saben que ellos no apenas guardaban el sábado, pero ayunaban 2 días por semana. No lavábanse las manos una vez, pero lavábanse las manos 2 veces, las 2 manos antes de comer. Y así iban intensificando la ley. Y creían entonces en esta ley y observaban a los demás que no cumplían la ley y estaban pendientes de esto. Y nos acordamos que la ley solo puede producir 2 cosas. Por ejemplo, en los fariseos puede producir orgullo. Muchas veces los legalistas somos orgullosos, si vivimos en el legalismo, somos orgullosos. Mira cómo son buenas mis obras y cómo son malas las de los demás, qué bueno que soy. Y por otro lado produce desesperación, porque en el caso de los que no eran fariseos, las personas normales, estaban siempre desesperadas porque no podían llegar a este nivel. Entonces la pregunta es: ¿será que Jesús vino al mundo para intensificar las leyes como en el caso de los fariseos? ¿Será que la justicia que se requiere para ser seguidor de Jesús consiste entonces en un comportamiento ajustado, encajado en esta praxis o en las praxis de las normas morales? ¿O es algo que Jesús viene a imputar, a poner en los seguidores de Él? Para entender eso hay que mirar de cerca nuestro Maestro Jesús. Jesús toca, convive con personas enfermas de lepra, impuros, personas ciegas, personas enfermas. Jesús convive con prostitutas, habla con prostitutas y perdona los pecados de una prostituta. Jesús
habla en este texto de hoy con un cobrador de impuestos, y yo mencioné dos cosas impuras. El cobrador de impuestos era el más despreciable de todos. Él cobraba 3 impuestos por año de los judíos a Roma. Pero no apenas eso, él era un arrendatario, un mercenario. Arrendaba una cierta porción o un tipo de impuestos, como por ejemplo los impuestos aduaneros, que eran 5%, pero él cobraba 8%, y 3 iba para su bolsillo. Y era alguien del medio, de la comunidad. Entonces era un verdadero traíra, ¿existe la palabra? Traidor. El más odiado de todos los pecadores era este hombre. Y Jesús lo ve, dice el texto. Jesús ve a Mateo. Lo veo, te veo. Lo consideró y lo llama a su presencia. Come con él y con demás cobradores de impuestos. Queda muy claro que esto es la forma de Jesús operar, justificándolos por Él mismo, imputándoles en ellos la justicia. Entonces, Jesús dice, al oír eso, Jesús le dice, no son los sanos, después de la crítica de los fariseos, Jesús dice, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido para llamar a justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Los justos a los que se refiere Jesús en el texto de hoy son justos en su propia opinión, no en la opinión de Dios. Queridos hermanos, esta es sin duda la mayor y más poderosa arma que utiliza el diablo en el mundo. El de hacer las personas creer que hay un pedacito en mí que ya ha evolucionado, que está un poco más santo y que en este espacio ya no necesito de perdón. En esto ya estoy bien. ¿Qué pasa con alguien que piensa así? Hans siempre dice eso. Jesús es un caballero. Él no entra donde no es invitado. Entonces, si hay algo en ti que consideras santo, ¿saben lo que hace Jesús? No hace nada. Él no invade tu vida para limpiar. Él tiene el detergente más poderoso, su propia sangre, pero solamente limpia los espacios que nosotros permitimos. ¿Qué espacios son? Toda nuestra vida. Todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra vida dependen de esta limpieza de Dios. Las personas que se autoconceptúan justos, también se autoexcluyen de la justicia de Dios, porque piensan que tienen justicia en sí mismos. La canción que escuchábamos, que Pancho cantó, de Santiago Benavides, es un texto bíblico literal, dice, justificados por la fe, tenemos, ¿cómo? Paz con Dios por medio de Jesucristo. Por otro lado, los pecadores invitados por Jesús para comer junto o para seguirlo, no son más santos que los fariseos. Hay que entender eso. No son mejores. Son tan pecadores cuanto. No, el mérito no está en su pobreza, bondad. ¿No? Ellos se encajan ahí en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, cuando se habla de los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu son aquellos que saben que no merecen nada. Y ahí dice en el versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia. Estos son los serios candidatos
a la vida eterna, porque se exponen a la justicia de Dios. En cambio, los que son justos por ellos mismos, se declaran a sí mismos justos por su rectitud. Y como no ven la necesidad entonces de arrepentirse, infelizmente se excluyen a sí mismos del plan salvífico. El principal artículo de la fe cristiana, y quiero traer directamente del libro porque esto es un gran documento confesional que tiene la Iglesia Luterana, que de cierta forma nos ayuda y nos nortea a la correcta interpretación bíblica. El artículo 4 de la Confesión de Augsburgo dice así: además se enseña que no podemos lograr el perdón del pecado y la justicia delante de Dios mediante nuestro mérito, obra y santificación, sino que obtenemos el perdón del pecado y llegamos a ser justos delante de Dios por gracia, por causa de Cristo mediante la fe. Si creemos que Cristo padeció por nosotros y que por su causa se nos perdona el pecado y nos concede la justicia y la vida eterna. Sigue todavía, ¿no? Entonces, este artículo de la fe cristiana va alineado con lo que Lutero descubre, ¿no? Y esto tiene que ver con nuestra vida personal. ¿Cómo se aplica eso a nuestra vida personal? Lutero era un desesperado, creía que estaba Dios enojadísimo con él, que él no tenía nada, ninguna forma de estar delante de la presencia de Dios. Era un condenado por sí mismo. Entonces Lutero sube en el alto de una torre y ahí pasa algo interesante. Él mira el texto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lutero se da cuenta de que la justicia de la cual habla el texto no es un requisito para tener fe, sino todo lo contrario. La fe nos une a Cristo y a su justicia. La fe es la que nos une y nos imputa esta justicia. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestra vida cotidiana? La segunda cosa que Lutero va a descubrir, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Esta verdad nos da libertad. Nos da libertad de vivir plenamente, de disfrutar de esta vida y no estar pendientes de nuestro prójimo y no estar esclavizados por el poder de la ley en nosotros. Si comparáramos la vida de un cristiano que vive bajo la ley o el evangelio, podríamos imaginar un edificio de 20 andares, de 20 pisos. Y podés subir por la escalera 20 pisos o podés tomar el ascensor. Hay personas que van a preferir subir por la escalera porque creen que eso agrada a Dios, el sufrir. Pero si tomamos la escalera, estamos allá descansando y disfrutando. Y tenemos más tiempo para conversar, para dar testimonio, para vivir, para tomar una agua fresca sin sal, para vivir la vida. Dios nos da el ascensor. No tenemos que elegir las escaleras de la vida, mucho menos de rodillas para agradar a Dios. Dios no se agrada de nuestro sufrimiento. Él quiere que vivamos en paz y seguridad bajo su justicia, no la nuestra propia. El texto de Oseas también hablaba de eso. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la lluvia temprana. Me acordé del grupo de música.
Hemos conocido la verdad. Somos salvos, somos más que vencedores. Y el texto nos dice, prosigan conociendo más y más de Jehová. Es lo que están haciendo aquí hoy. Conociendo más. Viviendo más. Hay personas que viven en esta nueva vida desde la lluvia temprana de su bautismo cuando eran bebés, otro en la lluvia tardía cuando conocieron a Jesús en el camino, o Jesús los conoció, los vio y los llamó. No importa, estás en el camino. Muchos que fueron bautizados en lluvias tempranas reniegan su fe y abandonan el camino. Jesús nos invita a no abandonar el camino. Dios nos dice, prosigan y conozcan cada vez más a Jehová. Disfruten del picnic, disfruten del viaje. Y voy a contar una última parábola o historia. Dicen que una familia, ahora de humanos, estaba viajando de vacaciones. Y como siempre los niños preguntan 1.000.000 de veces, ¿ya llegamos, papá? ¿Falta mucho, papá? Y el papá siempre decía, falta menos, falta menos, falta menos, falta menos. Finalmente llegaron al local y era enfrente a la playa y el niño estaba tan desesperado para salir de ese auto que abre la puerta y sale corriendo en dirección a la playa, cruza en medio a la multitud de gente y va hasta el agua y moja sus piecitos. En este momento el niño se da cuenta de lo que hizo y mira hacia atrás y no ve a su papá, solo ve una multitud de gente rara, extraña. Y entonces se desespera. ¿Qué hice? Estoy solo. Y empieza a llorar y desesperarse. Finalmente viene su papá y le abraza. Y le dije, mi hijo, en ningún momento te perdí de mis ojos. Te veía todo el tiempo, a pesar de tu rebeldía. A pesar de nuestras rebeldías, Dios nunca deja de vernos, de cuidarnos. Te veo con amor, con cariño. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Misericordia quiero y no sacrificios. ¿Qué es misericordia? Es vivir para nuestro prójimo, para las miserias humanas, así como Dios nos amó en las miserias nuestras. Ahora, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que podamos ver a nuestro prójimo en sus necesidades, especialmente las espirituales, y hablar de Jesús y llevar esa salvación al que está perdido y condenado. Que Dios nos guarde en esta fe hoy y siempre. Amén.